Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ves esas encuestas a día de hoy? Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por su invitación. Un abrazo cariñoso a los quiteños, a los ecuatorianos, a los internautas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, primero motivado primero por el cariño que estamos sintiendo a lo largo y ancho del Ecuador. Vengo recorriendo varias ya provincias, cerca de 14 provincias en el país junto a Otto. Y realmente lo que usted acaba de decir en las encuestas lo veo reflejado en la calle, en los barrios, en los sectores, en los mercados, en los sectores comerciales, de ese apoyo que la gente está dando y brindando a la alianza Actuemos que lidera Otto Sonnenholzner. ¿Y por qué está dándose esta realidad? Estamos en segunda vuelta, si hoy día fueran las elecciones, estamos en segunda vuelta, pero lo importante también es que estamos creciendo sostenidamente semana a semana. Esto se da porque hay una propuesta concreta y una propuesta clara al país. Paz, plata y progreso son las propuestas que hemos dicho y hemos señalado y planteado al país, pero sobre todo ese paz, plata y progreso tienen un fondo. Paz en las calles, mira lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Aquí en Quito. Hoy mismo tuvimos una noticia terrible, ¿no? Exactamente. En la mañana que se ha dado han acribillado a 4 personas aquí en la capital, pero es a diario. En todo el país, en Esmeraldas, lo que pasó con nuestro compañero candidato asambleísta Rider Sánchez, que acabaron con su vida, de lo que se señala es por un tema de robo. O sea, cómo la vida ya hoy día no vale nada. Todos los días matan, secuestran, asesinan, extorsionan, vacunan. Parecería que aquí no hay gobierno, parecería que aquí no hay control. Y es ahí donde hay que poner orden y paz en el Ecuador. Y por eso nosotros estamos trayendo una propuesta directa que nace de escuchar a los ecuatorianos, pero que es plasmada que a partir del 15 de octubre empezará a hacerse realidad en el país. Bueno, Guillermo también es candidato a asambleísta nacional y bueno, ¿qué hacer con la asamblea, Guillermo? Porque realmente las dos últimas asambleas que hemos tenido han sido un desastre, la una peor que la otra, terminaron con una aceptación del 4%, cifras históricamente bajas y lamentables, una vergüenza cómo levantar a esta institución de la Asamblea Nacional. Mira, lo que sucede es que una asamblea que tenía el 4% de popularidad o de aceptación, producto de la desconexión absoluta que tenía la Asamblea Nacional con los problemas de los ecuatorianos. Esa es la realidad, porque estaban dedicados a sus prebendas, estaban dedicados a la sinvergüencería, estaban dedicados al toma y daca, y sobre todo un tema que es sumamente, pero sumamente importante, es que esa asamblea de 4% fue defenestrada por un gobierno del 9%. Esa es la realidad. Aquí se cayó la asamblea y se cayó el gobierno de manera democrática y constitucionalmente por la muerte cruzada. Pero mira lo que ha pasado, que producto de esos amarres y esos desacuerdos entre politiqueros nos llevan a una muerte cruzada y un proceso eleccionario que cuesta 80 millones de dólares. 2 hospitales se podían construir con este proceso eleccionario. 2 hospitales. Mira esta realidad que vivimos. ¿Cómo es posible que producto de esta barbaridad ocurrida por quienes tenían que defender los intereses de los ecuatorianos, nos han desembocado acá? Pero aquí hay que decir algo. ¿Por qué se dan estos hechos? Por la sinvergüencería, por la corrupción, por el amarre y por la preocupación de sus intereses personales, pero también por haber colocado en la presidencia de la Asamblea Nacional a arlequines, payasos o títeres, tanto Pero del gobierno, arlequines, payasos que han sido elegidos por la gente, bueno, lamentablemente, y que son puestos elegidos por los partidos. elegidos por el Pleno de la Asamblea Nacional como presidentes de la Además, Asamblea. Esa es la realidad, porque lo que lleva a eso, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, es que pensaban que era fácilmente manejar la Asamblea a través de estos arlequines que eran los presidentes de la Asamblea. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando no hay talento, que cuando no hay liderazgo, que cuando no hay una agenda legislativa y se ponen estos arlequines, lo único que pasa es que no hacen absolutamente nada, se divorcian de la realidad de los ecuatorianos y terminan cayéndose. Guillermo sumaría algo más y es la responsabilidad de los partidos, de los movimientos de poner a cuadros
que sean idóneos, que sean responsables, porque la gente elige con lo que hay y dicen, bueno, es lo que hay, elijo a lo que hay. Por supuesto. Y hay una corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos al elegir. Yo le quiero decir por mi experiencia, yo fui legislador del 2017 al 2021 y en ese periodo fui jefe de bloque de Suma. 9 legisladores de Suma, aprobamos 10 leyes. Fiscalizamos y destituimos a 3 funcionarios públicos en procesos de fiscalización serios, sin shows, sin chifladuras, sino realmente haciendo lo que había que hacer. Aprobamos 10 leyes, entre ellas la ley de pueblos de desarrollo económico, zona franca, que ha generado miles de puestos de empleo aquí mismo. Esa fue la propuesta que hice en esa campaña y que cumplí. Aquí se creó la industria del Tetra Pak, se unió para crear una empresa que permita la fabricación de los Tetra Pak, que son estos frascos o envases para todo lo que son yogures, bebidas, etcétera. Cerca de 70 millones de inversión, más de 400 puestos de empleo. En Lomas de Sargentillo, en la provincia de Guayas, una gran industria de la distribución de alimentos creó un polo de desarrollo económico, 3.000 puestos de empleo directos. Eso hemos creado. O se hizo también la ley de doble deducibilidad tributaria para cuando se aporta por el sector privado a las escuelas formativas de fútbol, de básquet, de atletismo, para sacar a nuestros niños, niñas, adolescentes de las drogas. Y eso está generando muchísimo bienestar justamente en los sectores que más se necesitan. Sí se puede trabajar en fiscalización. Lo censuramos y destituimos a Carlos Vaca Mancheno, cachiporrero de la corrupción del gobierno de los 10 años. Eso hicimos. Sí se puede. Y sí tuvimos, yo hago el análisis en relación a Suma, tuvimos la responsabilidad de incorporar en las listas nuestras, que luego fueron electos asambleístas, a gente valiosa, por eso están las ejecutorias que hicimos. Importante, 7:57 conversamos con Guillermo Celi, presidente del Movimiento Suma, candidato asambleísta nacional por la Alianza Actuemos. Ahora, hablemos de la alianza y también lo que propone para la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuál es la agenda legislativa que tendrá Guillermo Celi, que tendrá la Alianza Actuemos para este cortísimo tiempo que se tiene? Porque 18 tampoco se meses. puede ofrecer mucho en 18 meses. Y hay que ser sumamente claros y transparentes con los ciudadanos. Primero que tenemos una agenda legislativa que va de la mano con el plan de gobierno de Otto. Otto va a ser presidente y tiene una propuesta bastante clara en materia de seguridad. Y ahí van 2 leyes que hay que reformar inmediatamente. La primera, Otto ha planteado que si no tenemos, y esa es la realidad, el control de las cárceles, que son centros de inteligencia del AMPA y de crimen organizado, no podemos tener el control de las calles. Él plantea la construcción de 3 cárceles pequeñas de 1.000 reos cada una, porque 3.000 reos son los de máxima peligrosidad, que hoy día están mezclados en las cárceles del país, con a la final un infractor de tránsito, con un padre de familia que no pudo pagar su pensión alimenticia, y están recluidos en las penitenciarías por bandas delincuenciales y no por peligrosidad. Entonces estamos planteando, y hay que hacer una reforma en la ley, rápidamente la llevaremos a la Asamblea, para crear el régimen de máxima peligrosidad y de máxima seguridad para estos reos de máxima peligrosidad, y que estén completamente aislados, porque usted pasa por las cárceles y los inhibidores de señal están hacia afuera, su celular se inhibe, pero adentro tienen mejor internet que usted y yo juntos. Así ha habido periodistas que se han metido a las cárceles y han usado el internet y han hecho transmisiones desde la cárcel. Entonces parece mentira que eso esté sucediendo. No hay gobierno. Hay que tomar el toro por los cuernos. Mire, Otto y nosotros estamos poniendo el pecho a este problema de la delincuencia, inclusive con el riesgo de nuestras propias vidas, pero lo asumimos con responsabilidad por el país. Segunda reforma a la ley para materia de seguridad. Hay buenos jueces y fiscales que están haciendo su trabajo, pero los delincuentes le dicen plata o plomo, o coge la plata o te matamos. Para eso vamos a reformar la ley y crear la posibilidad de que a través del sistema de plataformas digitales los jueces y fiscales puedan llevar adelante los procesos investigativos y de sanción criminal. Y además, cuando esté en peligro la vida de ese juez o fiscal y de la vida de su familia, poderlos sacar del Ecuador y que puedan a través de esas plataformas trabajar en sus procesos, inclusive en las embajadas y consulados del Ecuador fuera del país, para cuidar y eliminar esa famosa plata o plomo y darles una real alternativa a jueces y fiscales correctos, que sí los hay y que quieren hacer bien su trabajo. 2 reformas inmediatas que va de la mano de una tercera, porque el tema no solamente es seguridad. El tema de seguridad es porque no hay un ambiente que permita también que sobre todo los jóvenes tengan un empleo. El joven, cuando va a pedir un empleo luego de salir del colegio, de la universidad, lo primero que le pide, Verónica, es experiencia previa. Pero ¿qué experiencia previa puede tener un joven si se acaba de graduar? Para romper ese círculo vicioso,
vamos a crear la ley del empleo joven que rompa el círculo vicioso de la experiencia previa, motivando al sector privado con incentivos cuando contrata a 10 o más jóvenes en su primera experiencia laboral, jóvenes menores de 29 años. Eso va a permitir que ese gran número de población económicamente que está lista para activarse en trabajos pueda obtener un empleo digno y bien remunerado. Esas son acciones que llevamos inmediatamente. Y una cuarta ley, porque no hay más tiempo, que es la ley para enfrentar y afrontar los efectos del fenómeno del Niño, que para octubre, noviembre, estaremos con el agua en el pecho, sobre No, no todo en la será muy costa tarde ecuatoriana. proponer una ley para efectos del fenómeno del niño. Sabemos que viene a finales de septiembre, octubre. Bueno, es que ahorita no hay asamblea. La asamblea se va a posesionar en Así octubre, es. entonces tendremos que ir rápidamente ya con la ley que está siendo elaborada, con un gran equipo. Estamos escuchando a varios sectores para poder inmediatamente presentar la ley que permita una serie de beneficios, sobre todo incentivos, sacar a la gente central de riesgo, porque va a haber mucha gente que va a quedar complicada producto de deudas que tienen pendientes y el fenómeno del niño se las va a agravar. Y eso va a permitir darle un aliciente inmediato a la gente en medio de una Más desesperanza. pensado post efectos del fenómeno del niño. Por supuesto, es una ley post fenómeno del niño o en fenómeno del niño, porque vamos a estar. Lo que debe estar haciendo hoy día el gobierno, mientras usted y yo estamos en esta entrevista, es limpiando canales, desasolvando ríos, limpiando alcantarillas. Ojalá lo esté haciendo. Yo, en lo personal, que me he venido recorriendo Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Manabí, Guayas, Quito, Pichincha, la provincia de La Suay, la provincia de Loja, yo no veo que estén haciendo nada. Sinceramente, no están preparando albergues porque va a haber mucha gente que va a quedar sin viviendas. O sea, yo veo un marasmo, una barbaridad en materia de asumir un riesgo tan inminente que se viene, sobre todo a la gente que menos tiene. Pero no, vemos al presidente que parece más bien canciller de la República viajando por todos lados, mientras aquí en el Ecuador se necesita un presidente omnipresente. Este es un país que necesita un presidente que apapache a su gente, porque tú ves en los sectores comerciales, en los mercados, los extorsionadores y vacunadores. Y ahí Otto ha dicho con claridad que va a formar el BAE, el bloque anti-extorsión, antivacunadores, para darles cacerías a los vacunadores. No es posible que la gente honesta que ha sacado adelante a su familia tenga que estar pagando extorsiones, vacunas, para hacer su trabajo todos los días. Hay que cazar a estos vacunadores. No podemos permitir que el Ecuador esté al garete como estamos viviendo hoy día. Se plantean reformas legislativas en ese sentido, Guillermo, de castigar con la ley a esta gente, a los vacunadores, a los extorsionadores. Mira, vacunadores, extorsionadores, asesinos, quien mata a otra persona, no tiene derecho a tener atenuantes, no tiene derecho a tener posibilidad de casa por cárcel o tener prelibertades. Esta gente tiene que pagar hasta el último día de sus cárceles para de esa manera dar un escarmiento a esta gente que está haciéndole tanto daño al país. Tú sabes que está migrando muchísima gente, gente que ha venido saliendo adelante con su esfuerzo porque están siendo vacunados y tienen que irse del país por su seguridad. Ecuador era una isla de paz, O siempre lo muchos jóvenes que decíamos. dicen aquí no hay oportunidades, se van. Precisamente por eso la ley del empleo joven. 4 leyes, clarito. Y hay una quinta ley que la podemos rápidamente, creo que está en primer debate, que es la ley de polos de desarrollo reformada con ley de zonas francas, que también va a permitir muchísimo empuje, sobre todo para que el sector privado invierta en el Ecuador. Tú sí sabes que está parada la inversión extranjera y nacional en el Bueno, Ecuador complicado invertir con esta incertidumbre política, ¿no? y por la falta de gobierno. Aquí no hay gobierno, aquí realmente créeme que el día domingo estaba en la zona rural de Manabí, en Paján, y me decía el presidente de la Junta Parroquial, me decía, mira Guillermo, aquí nos están extorsionando, hay un sector Cascol, que es un sector muy comercial del Cantón Paján y Manabí, que es con frontera con la provincia de Guayas, no, sur de Manabí, norte de la provincia de Guayas, muy rural, los están vacunando y han tenido que hacer vaca entre la comunidad para arreglar el patrullero de la policía, para darle y comprar batería a ese patrullero y además para solventarle la gasolina porque tampoco tiene. ¿Dónde está la plata? Se han ahorrado 2.000 millones de dólares en la eliminación de varios subsidios a los combustibles y a la gente que más necesita. Ni siquiera le pueden dar, porque esto no es culpa de la policía, pues esto es culpa del gobierno que no le da los implementos. Se han demorado 2 años en dar chalecos antibalas. Por favor, ese es el Ecuador que hay que cambiar con paz, plata y progreso, con la 823, con Actuemos y con Otto Sonnenholzner.
Una pregunta final, Guillermo, y tiene que ver con la gobernabilidad, porque ante un escenario de una asamblea que seguramente esté fuertemente fragmentada, ¿cómo lograr esa gobernabilidad, incluso en el supuesto caso de que exista una mayoría correísta, como se ha visto en asambleas anteriores? Es completamente posible. Yo, ese cuento de que la culpa es de la falta de gobernabilidad, cuando no hay talento, cuando no hay un proyecto serio, no se logra absolutamente nada. En el periodo que yo estuve, que no fue este, sino el anterior, el 17-2021, nosotros éramos 9, el bloque legislativo de Suma, aprobamos las leyes con 105 y 107 votos. ¿Por qué? Porque fueron proyectos de ley que fueron debatidos ampliamente con los sectores ciudadanos, pero también con los sectores políticos, con las bancadas. Y era bastante difícil decirle no a leyes que eran propositivas y leyes que generaban empleos en el Ecuador. Las leyes fueron aprobadas con 104 y 105 y 107 votos, es decir, con mayorías absolutas. Sí se puede, Verónica, cuando se tiene una propuesta seria, cuando se conversa y se analiza estos temas con la ciudadanía y los sectores sociales del país, y también con los sectores y bancadas políticas, se pueden lograr los objetivos. Cuando vas a trabajar, pero claro, cuando vas a diezmar, cuando vas a la corrupción, a la sinvergüencería, a los cargos públicos, a los hospitales, bueno, ya sabes qué pasa. Gracias a Guillermo Celi, presidente del Movimiento Suma, además candidato a asambleísta nacional por la Alianza Actuemos. Éxitos, Guillermo. No, muchísimas gracias a ustedes. Decirle a los ecuatorianos, a pesar de lo duro que estamos viviendo, hay esperanza. Hay que ir con fe, con esperanza y con valentía a transformar este Ecuador, sí. Y nosotros llevaremos paz, plata y progreso a la familia ecuatoriana.